el sonido de la libertad y un corazón viajero. Mi nombre es Alejandro, y esta es mi historia. Pensé que era dueño del mundo, pero el mundo tenía un secreto guardado para mí. El rugido de la vieja Harley Davidson era la música que hacía hervir la sangre de Alejandro. 30 y pocos años, cabello desordenado por el viento, una sonrisa que desarmaba a cualquiera, él era el típico galán español salido de una película. No cantaba en escenarios elegantes, sino en bares pequeños, en aquellos pueblos que solo se encontraban en el mapa si se buscaba bien. Allí, cada nota de su guitarra, la morena, contaba una historia. ¿Y la suya? La suya era una aventura sin punto final. Alejandro vivía para la carretera. La morena era su fiel compañera, y el viento en el rostro, su única preocupación. De Andalucía a Galicia, de Madrid a la Costa Brava, acumulaba paisajes, canciones y, claro, un montón de pasiones. En cada bar, en cada ciudad, dejaba un pedazo de su voz y se llevaba un pedazo de otra alma. Eran amores de una noche, coqueteos de verano, promesas susurradas bajo la luna que desaparecían con el primer rayo de sol, tan pronto como la Harley volvía a rugir. Él amaba la emoción de lo nuevo, el sabor de lo desconocido. La vida de cantante de bar, con los aplausos y las miradas apasionadas, era todo lo que quería. No se apegaba a nada, a nadie. Casa para él era el próximo lugar, familia era la gente que cantaba con él. Pensaba que el amor verdadero era una melodía que nunca terminaba, que volaba por 1000 lugares y nunca se ataba a uno solo. Y su corazón, libre como un pájaro, surcaba los cielos de toda España. Pero, detrás de tanta aventura, algo de vez en cuando tomaba a Alejandro por sorpresa. Una tristeza ligera que aparecía en las noches más tranquilas, cuando la música se detenía y la soledad de la carretera lo abrazaba con fuerza. Él la espantaba rápido, claro, encontrando un nuevo bar, una nueva canción, una nueva sonrisa para alejar esa extraña opresión en el pecho. Una tarde, después de un show animado en un pequeño bar cerca del mar en la Costa del Sol, mientras guardaba la morena, una mujer se acercó. Valeria, como se presentó, tenía una mirada cansada, pero hermosa, y un aire algo tímido. No era como las otras fans. No tenía ese brillo de quien solo admiraba, sino una calma que llamó la atención de Alejandro de una manera diferente. Tu música es muy bonita, susurró, y Alejandro sintió algo especial en su voz. No era solo un cumplido, era como si ella lo conociera de algún lugar. Hablaron un poco. Valeria contó que vivía cerca, con su hermana, y que la vida era sencilla, pero llena de desafíos. Alejandro, que vivía de escuchar historias, notó que la de ella tenía un peso diferente. Valeria no hablaba de sí misma, sino de su lucha para seguir adelante, para sobrellevar el día a día. Alejandro sintió una atracción, claro, pero no era la pasión de siempre. Era una conexión que nunca había sentido, una gran curiosidad. Al día siguiente, en lugar de tomar la carretera, se quedó. Y al día siguiente, otra vez. Pasaron una semana juntos, conversando durante horas en la playa, bajo el sol ardiente de Andalucía. Valeria, con su dulzura y una fuerza silenciosa, era un tipo de música nueva para él. Una melodía que no sabía qué buscaba. Pero Alejandro era un hombre de la carretera. El llamado de la libertad era demasiado fuerte. El último día, muy temprano, la besó en despedida. Fue un beso suave, con un sabor a y sí, y un pedazo de tal vez. Valeria no lloró. Solo lo miró a los ojos, con una tristeza que él no olvidó fácilmente. Vete, Alejandro, dijo, con la voz calma. Sigue tu camino. Pero recuerda, la vida a veces nos trae de vuelta a donde menos esperamos. Alejandro sonrió, esa sonrisa de galán que escondía una pizca de duda. Subió a la Harley, encendió el motor y partió, dejando a Valeria atrás. Ese encuentro fue diferente, sí, pero pronto volvería a su rutina de siempre. La carretera era su hogar, y las historias eran su pan de cada día. No imaginaba que ese beso, ese encuentro en la Costa del Sol, había plantado una semilla que cambiaría su mundo para siempre. Y la cosecha vendría, y sería mucho mayor de lo que podía soñar. El viento en el rostro era un aviso de su libertad, pero pronto, ese mismo viento traería noticias que lo harían repensar todo. El llamado lejano y la carretera que no lleva a ningún lado.
El sol de la Costa del Sol pronto se desvaneció, y con él, el recuerdo de esa mirada diferente de Valeria. Al menos eso era lo que Alejandro quería creer. La Harley Davidson volaba por las carreteras de España, y con cada kilómetro, él intentaba dejar atrás cualquier pensamiento que no fuera el próximo show, la próxima ciudad. La vida de galán viajero, que tanto amaba, ahora parecía una huida. Esa calma de Valeria, que tenía algo de hogar, lo incomodaba. Era un nuevo tipo de melodía, y Alejandro no sabía tocarla. Se lanzó de cabeza a lo que siempre hacía. Pasó semanas entre Barcelona y la Comunidad Valenciana, cantando en bares llenos de turistas y locales. Las noches eran un borrón de luces, aplausos y coqueteos. Eran mujeres diferentes en cada parada, amores que comenzaban y terminaban con la misma velocidad de un solo de guitarra. Él reía, bebía, cantaba con el alma, pero en el fondo, algo había cambiado. Las canciones de amor, que antes salían tan fáciles de su boca, ahora tenían un sabor algo amargo, un eco de una melodía que dejó atrás. El viento en el rostro, que antes era solo libertad, ahora traía una sensación extraña. Era como si la carretera, que siempre lo había llevado a 1000 lugares, de repente, no lo llevara a ningún lado. La melancolía que antes espantaba, ahora golpeaba la puerta de su corazón con más fuerza en las noches vacías. Se sorprendía pensando en Valeria, en su manera simple, en su mirada que parecía ver a través de su armadura de galán. Y lo odiaba. Lo odiaba porque lo hacía sentir algo que no quería sentir, la falta de algo fijo, de un puerto. La rutina de shows y viajes continuaba, pero la magia estaba disminuyendo. Las canciones parecían las mismas, los aplausos ya no lo llenaban tanto. Era un cansancio que venía del alma, no del cuerpo. Intentaba encontrar alguna emoción nueva, un amor más intenso, una aventura más loca, para llenar ese vacío. Pero nada funcionaba. Una tarde, en un bar de carretera en la frontera entre Aragón y Cataluña, mientras afinaba La Morena, para otro show sin brillo, una mujer de limpieza, de unos 50 años y con una mirada cansada, se acercó. Lo miraba con una simpatía que no era de fan, sino de alguien que sabía algo. «Tu música me recuerda a un hijo que tuve», dijo, con la voz quebrada. Él también amaba la música y era libre como tú. Pero la vida a veces nos juega malas pasadas. Alejandro, que no solía prestar mucha atención a esas charlas, sintió un nudo en el pecho. Algo en la voz de ella lo hizo detenerse. «¿Y qué pasó con él?», preguntó, sin saber por qué. La mujer suspiró. Se fue. Dejó atrás a una chica y un bebito. Nunca más volvió. Soñamos que un día regrese, ¿sabes? Para conocer a su hijo. El pequeño ya tiene 3 años. Creciendo sin padre. Es una tristeza que cargamos. Esas palabras atravesaron a Alejandro de una manera que ningún coqueteo o aplauso jamás logró. Hijo. 3 años. Sin padre. Sintió un escalofrío en la espalda. Un miedo helado lo invadió. ¿Por qué esa historia lo tocaba tanto? Él siempre había sido el hombre libre, sin ataduras. Se despidió de la mujer y subió al escenario, pero la voz no salía. Sus manos temblaban, y La Morena parecía demasiado pesada. No podía concentrarse en la letra. Cada nota parecía resonar con las palabras de la mujer. Un hijo de 3 años. Sin padre. Después del show, no se quedó para las fiestas. Volvió directo a su Harley. Encendió el motor y partió por la carretera sin destino, las palabras de la mujer resonando en su cabeza. De repente, la carretera que tanto amaba parecía vacía. La libertad, que era su religión, ahora tenía un sabor a soledad. Condujo durante horas, sin rumbo, las luces de España pasando como un borrón. Las imágenes de niños, rostros de bebés que había visto en algún lugar, comenzaron a mezclarse con la mirada de Valeria. Su manera triste, su fuerza silenciosa. Y la frase de ella, la vida a veces nos trae de vuelta a donde menos esperamos. De repente, un rayo lo golpeó. Un impacto que hizo temblar todo su cuerpo. Aquella semana en la Costa del Sol. Ese beso. Ese, tal vez, y sí. Ese miedo que sentía de apegarse. Todo empezó a tener un sentido cruel. ¿Y si? ¿Y si el hijo de 3 años,
El niño sin padre de la historia de la mujer de limpieza, ¿fuera el suyo? ¿Y si Valeria lo había ocultado para protegerlo, para no atarlo a su vida simple? La idea era absurda, loca. Él, Alejandro, ¿un padre? Imposible. Pero el frío en el estómago, la intuición que nunca lo engañaba, gritaba más fuerte que su razón. Detuvo la moto en un arcén, el corazón latiendo a 1000. El viento de la noche parecía susurrar el nombre de ella. Valeria. Necesitaba saber. Necesitaba regresar. No para otro show, no para otra aventura, sino para enfrentar la mayor historia de su vida. Una historia que tal vez había comenzado con un beso inocente en la Costa del Sol y que ahora podría tener un pequeño protagonista de 3 años esperándolo. El rugido de la Harley, que antes era pura libertad, ahora era el sonido de una búsqueda desesperada. Y esta vez, no estaba huyendo, estaba corriendo de vuelta a casa. El viaje de la verdad y una mirada que cambia todo. El motor de la Harley Davidson rugía, pero el sonido que Alejandro más escuchaba era el de su propia respiración. Cada kilómetro de regreso a la Costa del Sol era un golpe en el estómago. Ese miedo, esa intuición loca sobre un hijo, se aferraba a él como el viento helado de la carretera. Él, el hombre de la libertad, el galán sin ataduras, ahora estaba aterrado. ¿Y si la mujer de limpieza tenía razón? ¿Y si Valeria había guardado un secreto tan grande? El viaje fue una tortura. Los paisajes de España, que antes eran su escenario, ahora parecían burlarse de él. Cada curva, cada ciudad, cada bar que pasaba sin detenerse, era un recordatorio del tiempo perdido, de las elecciones que había hecho, de la vida que había construido lejos de cualquier responsabilidad. La melancolía de antes se transformó en desesperación. ¿Y si lo había arruinado todo? Cuando finalmente llegó a la Costa del Sol, el sol ya se estaba poniendo. El aire salado del mar, que antes traía paz, ahora cargaba una tensión invisible. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Fue directo al bar donde había dado su último show, el mismo donde conoció a Valeria. El lugar estaba casi vacío. ¿Valeria?, preguntó al dueño del bar, con la voz ronca. El hombre lo miró con desconfianza. Ya no trabaja aquí. Hace tiempo. Ahora cuida de su hijo. Un rayo lo atravesó. Un hijo. La confirmación, tan directa, tan simple, hizo que el suelo de Alejandro desapareciera. Su garganta se secó. Las piernas le temblaron. Lo que dijo la mujer de limpieza, era verdad. Valeria tenía un hijo. Y la edad coincidía. ¿Dónde la encuentro?, preguntó Alejandro, las palabras saliendo con dificultad. El dueño del bar dudó, luego señaló una dirección. Vive en unas casas más arriba, cerca de la playa. Pero no sé si querrá verte, después de tanto tiempo. Alejandro ni escuchó la última parte. Subió a la moto y aceleró, el sonido del motor ahogando el tumulto en su mente. El sol ya se había escondido, y la oscuridad de la noche comenzó a cubrir las callejuelas. Buscó la casa de Valeria, siguiendo las pocas indicaciones. El nerviosismo era tanto que sus manos temblaban en el manillar. Finalmente, vio una casa pequeña, con la luz encendida en la ventana. El jardín sencillo, con algunos juguetes esparcidos. Valiente en la carretera, pero un cobarde en ese momento, Alejandro detuvo la moto a cierta distancia, sin saber qué hacer. El miedo a arruinar todo era mayor que la voluntad de saber la verdad. Se sentía un extraño, un invasor en la vida que Valeria había construido. Respiró hondo y bajó de la Harley. Caminó despacio hacia la puerta, cada paso era un martillo golpeando su pecho. Levantó la mano para tocar, pero dudó. ¿Y si ella lo echaba? ¿Y si el niño no era suyo? ¿Y si lo era, cómo iba a explicar la ausencia de 3 años? De repente, la puerta se abrió. Y allí estaba Valeria. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y un destello que Alejandro no podía descifrar. Ella sostenía de la mano a un pequeño. Un niño de cabello oscuro, ojos grandes y curiosos, que lo miraba sin parpadear. Alejandro sintió un choque eléctrico. El niño tenía sus ojos. La misma forma. El mismo color. No había duda.
No podía verla. Alejandro, la voz de Valeria era un susurro, lleno de asombro. Alejandro no pudo responder. Sus ojos estaban fijos en el niño. Vio una pequeña cicatriz en la ceja derecha del pequeño. Una cicatriz idéntica a la suya. Eso no era una coincidencia. Era la prueba. El niño no solo tenía sus ojos, sino también su cicatriz. La marca que llevaba desde pequeño. Esa mirada inocente del niño, que no sabía quién era él, lo desarmó por completo. En un instante, todos los años de carretera, todas las pasiones pasajeras, todas las huidas de la responsabilidad, se derrumbaron a su alrededor. La guitarra, la morena, que amaba más que nada, ahora parecía un juguete sin importancia. La libertad que tanto valoraba, de repente, parecía vacía y solitaria. ¿Quién es él, Valeria? Alejandro logró balbucear, con la voz quebrada. Valeria miró al niño y luego a Alejandro, con una tristeza que le cortó el corazón. Es Leo, respondió, la voz casi inaudible. Y tiene 3 años. Las palabras cayeron sobre Alejandro como una avalancha. Leo. 3 años. La cicatriz. Todo encajaba de una manera dolorosa, al mismo tiempo, increíblemente clara. Tenía un hijo. Un hijo que nunca conoció. Un hijo que creció sin él. La vida que vivía, de repente, ya no tenía sentido. El mayor solo de guitarra que había tocado en su vida no se comparaba con esa mirada. Ese momento cambiaría todo para siempre. El dolor de la ausencia y el primer toque. El viento de la Costa del Sol parecía llevar no solo el olor del mar, sino también el silencio pesado que se instaló entre Alejandro y Valeria. El pequeño Leo, de apenas 3 años, con sus ojos curiosos y la misma cicatriz en la ceja que Alejandro, miraba de uno a otro, sin entender la tormenta de emociones que se formaba en ese atardecer. El mundo de Alejandro, que antes era una carretera sin fin y un escenario de libertades, se había reducido para caber en la mirada de ese niño, una mirada que era, increíblemente, la suya propia. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el pecho, dejándolo sin aliento. Yo, juro que no lo sabía, Valeria, Alejandro logró balbucear, con la voz temblorosa, casi un susurro ronco. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla extraña de vergüenza por su ignorancia, arrepentimiento profundo por las elecciones pasadas y un amor que nacía allí, de repente, avasallador, aplastante, por esa criatura desconocida que era, al mismo tiempo, tan familiar. La verdad era un peso que apenas podía soportar. Valeria lo miró, y en ese momento, no había ira ni acusación en sus ojos. Solo había una tristeza profunda, una resignación que venía de un dolor antiguo y silenciado. Tú te fuiste, Alejandro, respondió, con la voz cargada, pero sorprendentemente calma. Y no quise atarte. Mi vida aquí ya era bastante difícil. Pensé que sería mejor así. Para nosotros, para mí, para ti, y principalmente, para él. Su voz era suave, pero el dolor de una madre que se sacrificó por amor a su hijo era claro, vibrando en el aire entre ellos. Era la carga de quien había tomado una decisión difícil sola, por protección. Alejandro sintió el golpe con fuerza. Ella lo protegió, sí, pero al protegerlo de una responsabilidad que él no sabía que tenía, también lo privó. Lo privó de algo que ahora veía como lo más valioso de su vida. Había perdido los 3 primeros años de la vida de su hijo. 3 años de primeros pasos tambaleantes, de primeras palabras balbuceadas, de primeras risas que estallan desde el pecho de un niño. 3 años que nunca regresarían, que estaban perdidos para siempre en su búsqueda insaciable por una libertad ilusoria en la carretera. Ese dolor de la ausencia era más cortante que cualquier viento helado de la Patagonia, más profundo que cualquier soledad experimentada en sus viajes nocturnos. Era un vacío que solo ahora percibía que existía dentro de él. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Alejandro se arrodilló allí mismo, frente a la puerta de la sencilla casa de Valeria, sin importarle el polvo de la calle ni la vista deslumbrante del mar que se extendía frente a él. Estaba cara a cara con Leo. El niño, al principio, pareció un poco asustado y se escondió un poco detrás de las piernas de su madre, mirando al extraño arrodillado. Pero la curiosidad propia de la infancia fue mayor que el miedo. Lentamente, extendió su manita regordeta e inocente y tocó el rostro de Alejandro, sus deditos suaves rozando la barba rala. En ese instante,
el corazón de Alejandro explotó en su pecho. Ese toque pequeño y despreocupado, tan puro e inocente, era como un rayo que lo atravesaba, electrificando cada fibra de su ser. No era solo un toque, era calor, era amor, era reconocimiento. Era todo lo que nunca supo que necesitaba en su vida vacía de compromisos. Las lágrimas, que no dejaba correr desde hacía años, esas lágrimas de dolor guardado y de alegría reprimida, llegaron sin pedir permiso. Eran lágrimas de un arrepentimiento profundo por el tiempo perdido, por todas las veces que priorizó el ego sobre el afecto. Pero, sobre todo, eran lágrimas de una alegría tan intensa, tan pura, que nunca había sentido antes. Leo. Su hijo. Una nueva oportunidad. Yo soy tu padre, Leo, Alejandro logró susurrar, con la voz quebrada por la emoción, casi inaudible. No sabía qué más decir, qué hacer. Era un territorio completamente desconocido, mucho más desafiante que cualquier carretera sinuosa en España, mucho más complejo que cualquier melodía que hubiera compuesto. Era el comienzo de un nuevo viaje, uno para el que no tenía mapa. Valeria observaba la escena de cerca, una lágrima silenciosa y solitaria corriendo por su rostro. Vio la verdad en los ojos de Alejandro, no solo el impacto, sino un cambio profundo, el impacto avasallador de ese encuentro. Tal vez, después de tanto tiempo de lucha y soledad, la vida estuviera, de hecho, dándoles a ella y a Leo una nueva oportunidad. Una oportunidad de tener una familia completa, un padre presente, un hogar. Alejandro pasó el resto de esa noche en vela, en la sencilla casa de Valeria. No había el lujo de los hoteles de carretera, ni los aplausos ensordecedores de los bares, ni el olor a cerveza y tabaco. Había el olor reconfortante de comida casera, de juguetes esparcidos en el suelo de la sala, y el sonido dulce de la respiración tranquila de Leo durmiendo en la habitación de al lado. No durmió ni un minuto. Se quedó observando a su hijo, cada movimiento, cada pequeño detalle, como si intentara memorizar cada instante perdido. Se sentía un extraño en ese ambiente, sí, pero un extraño con un deseo inmenso de aprender, de volverse parte, de encajar en ese pequeño y perfecto mundo. A la mañana siguiente, cuando Leo despertó, lo primero que hizo fue correr hacia Alejandro. No pidió un juguete ni un dulce, pidió que cantara. Alejandro, con el corazón aún en shock, tomó la morena, que estaba apoyada en un rincón de la sala, y tocó una melodía suave, una canción de cuna que nunca supo que llevaba dentro. Leo, con sus ojos grandes y curiosos fijos en él, observaba cada movimiento de los dedos de Alejandro en la guitarra, fascinado. Ese momento fue mágico, trascendió cualquier show que hubiera dado. Alejandro, el galán que vivía de aplausos y admiración de desconocidos, descubrió allí, en ese instante, que la música más hermosa, la melodía más verdadera y conmovedora, era la que tocaba para su hijo. La carretera, la libertad, los shows, todo lo que pensaba que lo definía, de repente, parecía pequeño, insignificante, frente a ese amor tan nuevo y avasallador que inundaba su pecho. Sabía que no sería fácil. Tenía mucho que aprender, mucho que compensar, muchos años de ausencia que llenar. Pero, por primera vez en su vida, Alejandro sentía que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. No en un escenario iluminado, no en la vastedad de la carretera, sino allí, con Valeria y Leo, construyendo un hogar. Ese era su nuevo escenario, y la melodía que quería tocar de ahora en adelante era la de una familia. La vida lo había, de hecho, traído de vuelta a donde menos esperaba, y el regalo que le dio fue el amor más puro y transformador que jamás había conocido. La carretera de su vida acababa de tomar un nuevo rumbo, más hermoso y significativo de lo que nunca soñó. Los primeros pasos y la melodía de un nuevo hogar. El primer toque de Leo en el rostro de Alejandro lo había cambiado todo, volteando su mundo de cabeza con la fuerza de un huracán. Ese amor, tan nuevo y abrumador, inundó el pecho del galán que antes solo conocía la carretera y los aplausos. Era una sensación que lo dejaba aturdido, como si hubiera bajado de un carrusel que giró durante 30 años. Pero el amor, pronto se dio cuenta, no era una meta, era un camino, un viaje. Y Alejandro, el aventurero, sabía que necesitaba aprender a recorrerlo, paso a paso. No sería fácil. Tenía 3 años de ausencia que compensar, un universo de padre que descubrir, y el corazón de una mujer, el de Valeria, que reconquistar, pieza por pieza, confianza por confianza. Los días que siguieron transformaron a Alejandro, el hombre de la Harley Davidson y la guitarra, en un aprendiz dedicado de padre y compañero.
Pasaba las mañanas enteras con Leo, sumergiéndose en el mundo de la infancia de una manera que nunca imaginó posible. Jugaba en el patio de la casa sencilla, bajo el sol gentil de la Costa del Sol, enseñaba las primeras notas en la pequeña guitarra de juguete de su hijo, sus manos grandes y callosas guiando los deditos curiosos de Leo. Leía historias con su voz grave, que antes arrullaba multitudes en bares nocturnos, pero que ahora solo arrullaba el sueño tranquilo y el corazón puro de un pequeño ser. Cada papá, balbuceado por Leo, era una sinfonía, la canción más hermosa y verdadera que había escuchado en toda su vida de músico. Alejandro descubrió la alegría simple de armar rompecabezas en el suelo de la sala, la paciencia necesaria para reparar juguetes rotos con cinta adhesiva y la emoción pura de ver una sonrisa sincera y sin malicia brotar en el rostro de su hijo. Leo, al principio, era un poco tímido, como un cachorro que se esconde, pero pronto se encariñó con aquel hombre de la música que había aparecido de repente en su vida. Poco a poco, la desconfianza infantil dio paso a la alegría genuina, a los abrazos apretados y a los pedidos de más historias y canciones. Con Valeria, la cosa era diferente. Había un puente invisible entre ellos, un puente complejo construido con el pasado no vivido, las elecciones difíciles de ambos y los dolores silenciados. Las conversaciones eran largas, extendiéndose por la noche, a veces difíciles, llenas de verdades crudas. Alejandro hablaba de su vida en la carretera, de su búsqueda incansable por algo que no sabía que era tal vez una huida de sí mismo, ahora lo entendía. Contaba sobre las pasiones vacías, los aplausos que llenaban el ego, pero no el alma. Valeria, por su parte, con un coraje tranquilo, contaba sobre los desafíos y las noches solitarias de criar a Leo sola, los miedos que la acechaban, las incertidumbres financieras y la fuerza hercúlea que necesitó para ser padre y madre al mismo tiempo. No había acusaciones en su voz, solo el dolor de un camino que tuvo que recorrer sola, con la dignidad de quien eligió proteger a su hijo por encima de todo. Alejandro sentía cada día que pasaba el peso de sus elecciones pasadas. La libertad que tanto idolatraba, que era su bandera, ahora parecía puro egoísmo a sus propios ojos. Veía en Valeria a la mujer fuerte, increíble y resiliente que era, la madre dedicada que había transformado un pedazo de él en Leo, dando vida y amor a un hijo que él ni siquiera sabía que existía. Y sentía por ella un cariño profundo, un respeto inmenso y una atracción que no eran como las pasiones efímeras y pasajeras de la carretera. Era algo más profundo, algo que lo invitaba a echar raíces, a construir algo duradero, a amar de verdad. Él, el hombre que nunca se había preocupado por tareas domésticas, comenzó a ayudar en casa, algo que nunca había hecho en su vida de andariego. Reparaba las llaves que goteaban, ayudaba con las compras en el mercadito local e incluso, con alguna dificultad, aprendía a cocinar los platos simples y sabrosos que Valeria hacía con tanto cariño. La morena, la guitarra, que antes era solo para los shows y para seducir audiencias, ahora tocaba canciones de cuna y melodías suaves para Leo, convirtiéndose en el sonido de un nuevo hogar. Enseñaba a su hijo a tocar el ritmo de la música, a sentir la vibración de las cuerdas, a amar la música de una manera nueva, como un lenguaje secreto entre padre e hijo. Una noche, mientras Leo ya dormía profundamente, arrullado por la nueva melodía de la vida en familia, Alejandro y Valeria estaban sentados en el pequeño terrazo de la casa, bajo las estrellas centelleantes de la Costa del Sol. El silencio entre ellos era ahora cómodo, llenado solo por el sonido rítmico y tranquilizador de las olas del mar rompiendo en la playa. Era un silencio que hablaba de aceptación y de un futuro posible. «Lo siento mucho por todo, Valeria», susurró Alejandro, con la voz quebrada, más sincera que nunca. «Por haberte dejado, por haber perdido esos años, por no haber estado aquí para ti y para Leo. Era un idiota». Valeria, en un gesto simple, pero cargado de significado, tomó su mano y la apretó. «No podemos cambiar el pasado, Alejandro», dijo, con la voz suave, pero firme. «Pero podemos construir el futuro. Juntos». En ese momento, algo se abrió de una vez en el corazón de Alejandro. Ese era el verdadero amor. No los aplausos de 1000 escenarios, que siempre se desvanecían en el aire. Ni la falsa libertad de 1000 carreteras, que siempre llevaba a la soledad. Era el toque de una mano que lo entendía, la mirada de una mujer que lo perdonaba, la risa de un hijo que lo completaba, dando sentido a todo. Sintió una conexión tan fuerte que el aire pareció vibrar a su alrededor. Fue un beso, no un beso de pasión avasalladora y fugaz, sino un beso de promesa, de renacimiento, de un amor que nacía de la verdad, del perdón y del coraje de entregarse. Alejandro decidió que se quedaría. Por primera vez en su vida,
Quería un hogar, no solo una próxima parada. Llamó a los amigos de la carretera, canceló los compromisos de los shows futuros. Y, en una de las decisiones más simbólicas de su nueva vida, vendió la vieja Harley Davidson. La moto, que era su mayor símbolo de libertad e independencia, ahora representaba el pasado que dejaba atrás. El dinero de la venta, junto con la guitarra, La Morena, que guardó, sería usado para ayudar con los gastos de la casa, para dar un futuro más seguro a Leo, para construir una nueva vida, sólida y con propósito. La decisión de cambiar de vida fue difícil, sí. La carretera aún lo llamaba en sus sueños, la vieja vida era tentadora en momentos de cansancio. Pero la mirada inocente y feliz de Leo y la sonrisa de Valeria eran más fuertes que cualquier tentación. Aprendió a trabajar en un pequeño bar local, no más como un galán viajero que pasaba de ciudad en ciudad, sino como un hombre que estaba recomenzando, un hombre de familia que quería un empleo fijo. Las noches de gloria en los escenarios, con el público gritando su nombre, dieron paso a noches en casa, leyendo historias para Leo hasta que se durmiera, y luego, simplemente sentándose al lado de Valeria, viéndola dormir a su lado, sintiendo la paz que nunca había tenido. La vida de Alejandro cambió drásticamente, y descubrió que la verdadera felicidad no estaba en la multitud, sino en la simplicidad de los momentos cotidianos. Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a surgir, una sombra discreta en el horizonte de su nueva paz. El dinero que ganaba en el bar, sumado al poco que Valeria conseguía con sus trabajos eventuales, apenas alcanzaba para cubrir las cuentas que no paraban de llegar. La vida era más cara de lo que imaginaba, y las preocupaciones financieras comenzaron a apretar. Y Valeria, que parecía feliz con la nueva rutina y con la presencia de Alejandro, comenzó a mostrar un cansancio que preocupaba a Alejandro de una manera diferente. Había algo más. Algo que Valeria aún no había contado, un secreto que, si se revelaba, podría cambiar todo de nuevo, poniendo a prueba la fuerza de ese nuevo y frágil amor que estaban construyendo. El futuro, que parecía tan claro, podía tener una nueva e inesperada vuelta de tuerca. La sombra de la preocupación y el secreto revelado. La vida en la Costa del Sol ganó un nuevo ritmo para Alejandro. Las noches en los bares ahora eran cambiadas por cenas caseras con Valeria y el pequeño Leo, y las melodías de su guitarra, La Morena, arrullaban sueños en lugar de multitudes. Se sentía completo, un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Leo era su alegría, un profesor silencioso que le enseñaba sobre el amor más puro. Y Valeria, con su fuerza tranquila y su sonrisa que ahora parecía más ligera, era el puerto seguro que nunca supo que necesitaba. Pero, como en toda canción, había una nota disonante, un descompaso que comenzó a preocupar a Alejandro. La vida de familia, descubrió, era más cara que las fantasías de su vida en la carretera. El salario que ganaba en el bar local, sumado al que Valeria conseguía con pequeños trabajos de costura, apenas alcanzaba para las cuentas. El refrigerador no siempre estaba lleno, y la ropa de Leo necesitaba ser remendada más veces de lo que debería. Alejandro sentía un nudo en el pecho, una frustración por no poder dar a Valeria y Leo la comodidad que creía que merecían. Él, el hombre que siempre tuvo todo, ahora luchaba por lo básico. Además de las cuentas, había algo más. Valeria, que antes parecía feliz y llena de energía, comenzó a mostrar un cansancio que Alejandro no podía ignorar. Se ponía pálida, comía poco y, a veces, sentía mareos. Intentaba disimular, pero Alejandro, que ahora la observaba con una mirada de amor y cuidado, lo notó. Preguntaba, preocupado, ¿estás bien, mi amor? ¿Hay algo mal? Valeria siempre esquivaba, decía que era el cansancio del día a día, la correría con Leo. Pero su voz no lo convencía. Una tarde, Leo, que estaba jugando en el patio, corrió hacia dentro de la casa, lloriqueando. Se había caído y raspado la rodilla. Valeria, al agacharse para levantarlo, sintió un mareo fuerte y casi se cayó. Alejandro la sostuvo. Sintió su cuerpo débil y un calor diferente en su piel. Valeria, necesitas ir al médico, dijo, con la voz firme, pero con el corazón apretado. No se puede posponer más. Valeria dudó, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que no podía seguir escondiendo. Con la voz baja, casi un susurro, reveló, Alejandro, fui al médico la semana pasada. Hice unos exámenes. Hizo una pausa, con la mirada fija en la de él. Nosotros, vamos a tener otro bebé. La noticia cayó sobre Alejandro como un trueno.
¿Otro bebé? Parpadeó, intentando procesar. Por un lado, una alegría inmensa, la idea de otro hijo, más amor. Por otro, un pavor helado. ¿Cómo? ¿Cómo lo lograrían? Ya era lo suficientemente difícil con Leo. Las cuentas, el trabajo, la salud de Valeria. El miedo de no ser un buen padre, de no estar a la altura como compañero, invadió a Alejandro. Él, que había huido de una responsabilidad durante años, ahora se veía con 2 vidas dependiendo de él. Valeria observó la expresión en el rostro de Alejandro. Vio la sorpresa, la alegría, pero también el miedo. Sé que es mucho, dijo, con la voz débil. Pero, no estoy sola, ¿verdad? Tú estás aquí ahora. Tomó su mano, buscando seguridad. Alejandro la apretó. Era verdad. Él estaba allí. Pero la duda, la preocupación por el futuro, aún lo rondaba. La emoción del momento era fuerte, pero la realidad golpeaba con la misma fuerza. ¿Cómo él, un ex galán de carretera que vivía de la libertad, lograría sostener a una familia que crecía? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se levantó, tomó la morena y se sentó en la terraza, mirando el mar. Las olas rompían suavemente, pero dentro de él era un torbellino. Pensaba en Valeria, tan valiente, tan fuerte. Pensaba en Leo, durmiendo tranquilo en la habitación de al lado, sin saber de los desafíos que enfrentaban sus padres. Y ahora, un nuevo bebé en camino. La responsabilidad era gigantesca. Tocó algunas notas en la guitarra, pero la melodía parecía triste, cargada. La vida de cantante de bar, con sus cachés rápidos y viajes sin destino, parecía tentadora de nuevo. Una forma fácil de ganar dinero. Pero había prometido a sí mismo que no volvería a ese camino. Había jurado a sí mismo y a Valeria que sería un hombre nuevo. Mientras pensaba, una idea loca, casi desesperada, comenzó a surgir en su mente. Recordó una conversación antigua con un amigo músico, un viejo percusionista de flamenco de Sevilla, que siempre hablaba de una competencia de novatos, de nuevos talentos, que ocurría todos los años en Madrid. Una competencia pequeña, pero que ofrecía un buen premio en dinero para el ganador, y que a veces abría puertas. Había bromeado con la idea en ese momento, después de todo, era Alejandro, el galán de la carretera, no un novato. Pero ahora, todo era diferente. Ese premio en dinero podría ser la salvación de su familia. La puerta hacia un futuro más tranquilo. Era un riesgo. Tendría que salir de la Costa del Sol, por algunos días. Dejar a Valeria y Leo. Sería una prueba de fuego para su nuevo yo, una tentación para la vieja vida. Pero la imagen de Valeria cansada y la promesa de un nuevo bebé eran más fuertes que cualquier miedo. Alejandro tomó una decisión. Iría a Madrid. Participaría en esa competencia. Ganaría ese dinero para su familia. No sería más el galán viajero. Sería el padre, el compañero. Y haría todo lo posible para probarlo, no solo para Valeria y Leo, sino para sí mismo. El viaje sería secreto, para no preocupar a Valeria. Diría que iba a un trabajo rápido en un bar cercano. Era un riesgo, pero el amor por su nueva familia era el mayor premio de todos. La guitarra, la morena, ahora tenía un nuevo propósito, traer esperanza y seguridad para su hogar. La canción de la esperanza y el corazón abierto. La decisión de ir a Madrid pesaba sobre Alejandro como una tonelada de piedras, cada una representando una duda, un miedo, una mentira. Pero la imagen de Valeria cansada, con el peso de la maternidad sola evidente en su rostro, y la promesa de un nuevo bebé en camino eran más fuertes que cualquier temor. Sabía que era una locura, un riesgo enorme, una apuesta desesperada. Pero la posibilidad de ganar ese premio en la competencia de novatos era la única luz al final del túnel para su familia, la única manera que veía de traer seguridad para aquellos que ahora eran todo para él. El plan era simple en su audacia, decirle a Valeria que tenía un show rápido en un bar cercano, una excusa fácil para su ausencia. Era una mentira que dolía en el alma, una que creía necesaria para no preocuparla con la verdadera dimensión de su sacrificio. Se despidió de Valeria con un beso prolongado, sintiendo su olor una mezcla de jabón, mar y el dulce perfume del hogar que estaban construyendo. El calor de su piel, el toque de su mano firme en su nuca, lo llenaron de una fuerza silenciosa.
Miró a Leo, que dormía tranquilo en su cuna, con esa sonrisa inocente que Alejandro ya amaba más que nada en la vida. Un beso en la frente suave de su hijo. Era por ellos. Por un futuro mejor, por una vida con menos preocupaciones, por una casa llena de risas y seguridad. El viaje en autobús hasta Madrid fue largo y solitario, cada kilómetro pareciendo una eternidad. La vieja Harley Davidson, símbolo de su libertad irresponsable, había sido vendida para cubrir los gastos urgentes de la casa y los pasajes de ida y vuelta. La moto, que antes era su extensión, su cuerpo, ahora era solo un recuerdo distante. La guitarra, la morena, estaba firme en sus manos, su único compañero fiel y silencioso. Con cada curva en la carretera, cada ciudad que pasaba por la ventana empañada, Alejandro sentía el peso de la añoranza y la duda martilleando en su mente. ¿Entendería Valeria si descubriera la verdad? Él, el hombre que siempre huyó de las ataduras, de repente, estaba preso. Preso por un amor tan profundo y verdadero que lo impulsaba a arriesgarlo todo, incluso la mentira. Madrid lo recibió con su agitación, sus sonidos estridentes y sus edificios gigantes que arañaban el cielo, contrastando brutalmente con la calma y la inmensidad silenciosa de la Patagonia que había dejado atrás. Se sentía como un pez fuera del agua, un galán de bar acostumbrado a escenarios improvisados y audiencias relajadas, ahora perdido en la capital, en medio de una selva de concreto. La competencia ocurría en un teatro pequeño, pero encantador, enclavado en el corazón pulsante de la ciudad. El escenario, por donde ya habían pasado artistas con carreras consolidadas, parecía intimidar, sus reflectores encendidos como ojos curiosos. Alejandro, que siempre tuvo el escenario como su segundo hogar, su refugio, sintió un nerviosismo que nunca había experimentado antes, un frío en el estómago que iba más allá de la adrenalina previa al show. No cantaba más por aplausos vacíos y pasajeros, sino por el futuro incierto de su familia, por la promesa de una vida más digna para Valeria y sus hijos. En los bastidores estrechos, el olor a sudor y ansiedad flotaba en el aire. Alejandro vio a otros novatos, jóvenes y llenos de sueños, algunos con instrumentos de última generación, otros con voces entrenadas durante años. Algunos cantaban canciones modernas, llenas de efectos electrónicos, otros, flamenco tradicional con una técnica impecable. Él era solo un cantante de bares, con su guitarra y sus canciones simples sobre la vida y el amor en la carretera. Su técnica no era la más pulida, su voz no tenía el alcance de otros, pero tenía algo que nadie más tenía, la urgencia de un padre, la pasión de un hombre que había encontrado su propósito. Cada vez que la inseguridad golpeaba fuerte, un frío en el estómago que lo hacía dudar de su propia capacidad, la imagen de Valeria y Leo aparecía en su mente, como un faro, dándole la fuerza y el coraje que necesitaba para seguir adelante. Cuando finalmente llegó su turno de pisar el escenario, Alejandro sintió las piernas temblar, pero se forzó a subir. Las luces cegaron sus ojos por un instante, transformando a la audiencia en una masa borrosa de rostros anónimos. Tomó la morena, sintiendo la madera familiar contra sus dedos. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, aspirando el aire frío que parecía cargar el peso de su jornada. No pensó en los jurados impenetrables, ni en el premio en dinero que tanto necesitaba. Pensó en Valeria, en su sonrisa que iluminaba su alma. Pensó en Leo, en su risa contagiosa que llenaba su casa. Pensó en el nuevo bebé que estaba en camino, una vida nueva que dependía de su coraje. Y entonces, comenzó a cantar. Pero no era una de sus canciones antiguas, esas melodías sobre la libertad vacía de la carretera y los amores superficiales. No. Era una canción nueva, una melodía que había compuesto en los últimos días, con el alma y el corazón en cada nota. Hablaba de un hombre que se perdió en la carretera, que solo pensaba en sí mismo, viviendo de pasiones pasajeras, pero que, por un capricho del destino, encontró el verdadero amor y un hogar en un lugar que nunca esperaba. Hablaba de un beso, de una cicatriz compartida, de un niño que lo cambió todo, volteando su mundo de cabeza. Hablaba de renacimientos dolorosos, de sacrificios necesarios y de la promesa de un futuro construido ladrillo por ladrillo, con base en un amor verdadero. La voz de Alejandro, que antes era solo encanto y técnica, ahora cargaba una emoción cruda, una verdad que venía del fondo de su alma, rasgando el aire y alcanzando a todos. El público quedó en silencio absoluto, hipnotizado. Nadie esperaba tanta verdad, tanta profundidad de un galán de bar. Las notas de la guitarra parecían susurrar la historia de su vida, y la voz de Alejandro, a veces quebrada por la emoción, otras, potente y clara, alcanzaba cada corazón en la audiencia. Cantó con todo lo que tenía,
cada palabra, cada acorde, era una oración, un pedido, una promesa viva para su familia. Lágrimas brotaron en los ojos de muchas personas, hombres y mujeres, que se vieron reflejados en su dolor y en su esperanza. Era la música de un hombre que se había encontrado, un padre que estaba luchando con todas sus fuerzas por su hogar y su nueva oportunidad. Al terminar la última nota, el silencio duró algunos segundos que parecieron una eternidad. Y entonces, como una explosión contenida, la audiencia estalló en aplausos. No eran los aplausos educados y dispersos de antes, sino un coro fuerte, unísono, emocionado, que venía del fondo del alma de cada uno presente. Alejandro sintió las lágrimas calientes corriendo por su rostro, mezcladas con el sudor del esfuerzo. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y esperanza. Se había entregado por completo, había cantado con el corazón expuesto, y el público sintió su verdad. Los jurados lo miraban con sorpresa evidente en sus rostros, mostrando que no esperaban tanta profundidad y emoción de un simple novato. Él los había tocado. Alejandro sabía que había hecho lo mejor, que había dejado todo en el escenario. El premio en dinero, que antes era su única motivación, ahora parecía casi secundario. Lo que importaba era la verdad en su música, la promesa para su familia, la certeza de que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, la espera fue torturante. Cada minuto parecía una hora. Cuando el nombre del ganador fue anunciado, el corazón de Alejandro casi salió por la boca. Y entonces, escuchó, y el ganador de la competencia de nuevos talentos es Alejandro. Una explosión de alegría lo invadió, haciéndolo vibrar. Lo había logrado. El dinero. La seguridad para Valeria y los hijos. Subió al escenario, la morena, firme en sus manos, con los ojos llenos de emoción y gratitud. La victoria no era solo suya. Era de su familia, el resultado del amor que lo había transformado. Había prometido a sí mismo que cambiaría, que se convertiría en un hombre mejor, y la música lo había ayudado a cumplir esa promesa. Ahora, necesitaba regresar a casa. Regresar con Valeria y Leo, y darles la noticia que cambiaría todo. El galán de la carretera estaba de vuelta, pero ahora, con un propósito, un hogar, y una canción que finalmente tenía un sentido completo y eterno. El verdadero escenario es el hogar. El abrazo apretado de Valeria, fuerte y lleno de perdón, y la sonrisa radiante de Leo al verlo de vuelta en la casa sencilla de la Costa del Sol fueron, para Alejandro, el mayor premio que podría haber ganado en toda su vida. La victoria en Madrid, el dinero de la competencia, los aplausos de la audiencia, todo parecía pequeño, casi insignificante, frente a ese reencuentro. Él, el galán de la carretera que había pasado décadas huyendo de cualquier atadura, ahora sentía el peso gustoso y reconfortante del amor en sus brazos, un peso que no cambiaría por todas las glorias y todas las aventuras del mundo. Era allí, en ese abrazo, donde percibía que había encontrado su verdadero tesoro. «Gané, mi amor». «Nosotros ganamos», dijo Alejandro a Valeria, su voz quebrada por la emoción y el cansancio del viaje. Apenas podía contener la alegría mientras contaba la verdad sobre la competencia, la mentira que había dicho para protegerla. Valeria, al principio, claro, se molestó un poco por la omisión, por la preocupación que sintió, pero la alegría abrumadora y el alivio de tener a Alejandro de vuelta, victorioso y transformado, pronto superaron cualquier resentimiento. Ese hombre frente a ella no era más el andariego libre e irresponsable, sino un compañero de vida, un padre presente, alguien que luchaba por ellos con todas sus fuerzas, y que lo había probado de una manera espectacular. El futuro, antes incierto, ahora se abría en un abanico de posibilidades. Con el dinero del premio, la vida de Alejandro, Valeria y Leo finalmente comenzó a ganar la estabilidad y la tranquilidad que tanto necesitaban. Las cuentas, que antes eran una montaña insuperable, fueron pagadas. El refrigerador, antes medio vacío, ahora estaba lleno de comida. Y el pequeño Leo pudo tener juguetes nuevos, ropa que no necesitaba remiendos, y lo más importante, la presencia constante de un padre que lo amaba incondicionalmente. La preocupación constante por el futuro, que antes era una sombra persistente sobre sus vidas, comenzó a disiparse, dando paso a una sensación de seguridad y paz. Alejandro, que había cambiado el escenario de los bares por el trabajo en un pequeño bar local, ahora tenía un nuevo brillo en los ojos, un brillo que venía de un propósito renovado. Usó parte del dinero ganado en la competencia para invertir en un pequeño estudio de música en su propia casa, un rincón acogedor donde podía dedicarse a su pasión.
Pero no era para volver a la vida de shows y fama, de aplausos efímeros. Era para componer, para crear melodías que nacían de su nueva realidad, de su corazón ahora completo. La música, que siempre fue su gran pasión y su escape, ahora tenía un propósito mayor, más profundo. Era la banda sonora de su familia, la expresión de su amor. Tocaba para Valeria mientras ella cocinaba, para Leo mientras dibujaba, y para el bebé que estaba en camino, sintiendo cada nota vibrar con un amor que nunca supo que existía, un amor que lo llenaba por completo. Los meses pasaron en una alegría simple, pero profunda y constante. El vientre de Valeria crecía cada día, y la expectativa de un nuevo miembro en la familia llenaba la casa de una nueva luz, de conversaciones animadas sobre nombres y planes. Alejandro estaba presente en cada consulta médica, en cada ultrasonido, ansioso por cada pequeño detalle del nuevo hijo que vendría. Él, que había perdido los primeros 3 años de la vida de Leo por su propia irresponsabilidad, estaba determinado a no perder ni un segundo del próximo, de su pequeña princesa. Quería estar allí para todo, cada primera vez, cada momento mágico. Valeria observaba la transformación de Alejandro con un cariño inmenso y una gratitud silenciosa. Él era otro hombre. Ese brillo de aventura en los ojos aún estaba allí, sí, pero ahora estaba mezclado con la serenidad de quien encontró su lugar en el mundo, de quien echó raíces. No era más el galán de todas, el conquistador de corazones pasajeros. Era el héroe de una sola familia, el amor de una sola mujer, el puerto seguro de sus hijos. Hasta que llegó el gran día, el día que cambiaría sus vidas una vez más. En el hospital de la Costa del Sol, en una sala blanca y llena de luz, un lugar que antes parecía aterrador para él, Valeria dio a luz a una hermosa niña. Tenía el cabello oscuro de la madre, la piel suave, pero los ojos eran inconfundibles. Los mismos ojos curiosos y profundos de Alejandro, pero con una nueva llama de vida, de inocencia y pureza. Alejandro sostuvo a su hija en brazos por primera vez, y el mundo entero se detuvo para él. Sintió el olor de bebé, ese perfume único y adictivo, el calor de la piel diminuta contra la suya, el peso tan ligero, pero tan significativo, de ese nuevo amor. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro, sin vergüenza, sin control. No eran lágrimas de tristeza, de dolor, sino de una felicidad tan intensa, tan pura, que apenas cabía en su pecho. Miró a Valeria, exhausta por el parto, pero con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Y luego a Leo, que estaba allí, con su manita curiosa tocando a su hermanita recién nacida, un hermano mayor lleno de orgullo. «Nuestra familia, Valeria», susurró, con la voz quebrada por la emoción, con un nudo en la garganta que le impedía hablar más alto. «Es lo más hermoso que he construido en toda mi vida. Mi mayor éxito». Y Valeria, mirando a sus 3 amores, su esposo y sus 2 hijos, solo sonrió y asintió, con los ojos llenos de gratitud y alegría. Ella lo sabía. El verdadero escenario de Alejandro no era más la carretera polvorienta ni los bares llenos de gente desconocida. Era allí, en esa sala de hospital, con sus hijos y el hombre que había regresado a casa, que había elegido ser un hogar. Alejandro continuó cantando y componiendo, pero ahora sus canciones eran dedicadas a su familia, a la vida que había construido. La guitarra, la morena, que un día fue el símbolo de su libertad solitaria y de sus amores fugaces, ahora era la voz de su hogar, el instrumento que arrullaba a sus hijos y celebraba el amor que lo transformó. Nunca más buscó la fama ni la vida de aventura sin destino. Descubrió, de la manera más hermosa y verdadera, que el amor genuino y duradero no estaba en 1000 lugares, sino en un solo corazón, en la mirada profunda de su esposa y en la pureza de sus hijos. Años pasaron, y la casa sencilla en la Costa del Sol floreció, llena de risas alegres de niños, del olor de comida casera y de las melodías suaves que salían del pequeño estudio. Alejandro, el ex galán viajero, era ahora un padre presente, un esposo dedicado y un músico realizado de una manera que nunca imaginó. Había encontrado su verdadero propósito, su hogar, su canción final. Y Valeria, su compañera de vida, estaba allí, a su lado, embarazada del tercer hijo, la melodía de sus vidas expandiéndose, cada nota más feliz y completa que la anterior, un himno al amor incondicional.